Pues continuamos entonces con los estudios de las doctrinas, de las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿no? Tal como están, pues eso, presentadas de manera por orden en el catecismo mayor. Entonces estamos considerando la humillación de Cristo, el estado de humillación, y lo vimos primeramente en su nacimiento, después también en su nacimiento y vida, después en segundo lugar en su sufrimiento, en su pasión y su muerte. Eso fue la semana anterior, y ahora pues en la pregunta 50 es la última, digamos, etapa o fase de esta humillación. ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? Es la pregunta 50. ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? Bien, pues entonces la respuesta es: la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado y en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día. Lo que ha sido expresado de otra manera en estas palabras: descendió a los infiernos, o descendió al infierno. Descendió al infierno. Pues el Señor nos ayude a estar considerando pues la enseñanza de su palabra en este punto. Y seguramente el primer punto por donde comenzar es acerca de la enseñanza de la muerte. La enseñanza de la muerte que, sabemos que todo el mundo pues ha de pasar por ella, a no ser que Cristo regrese, ¿no? Entonces, en ese caso, pues los que estén vivos en aquel momento, como nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, en el capítulo 15, pues no conocerán la muerte, su cuerpo será transformado. Pero si no, sabemos que la muerte es algo universal, es un hecho universal para todos los seres humanos. Entonces, esto ha hecho pensar a muchos, ¿no? Una buena mayoría, como que la muerte es algo natural. Es decir, que es la vida, ¿no? Tal como Dios la ha creado, ¿no? A veces incluso se dice, no, esto es ley de vida, ¿no? Que se tenga que morir, etc. Así, en cierto modo sí, pero no hemos de pensar de esta manera que que la muerte es algo natural, en el sentido que Dios creó ya al hombre mortal, que Dios creó ya, digamos, al hombre para que muriera, que ya lo había programado para morir. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado. En Génesis capítulo 2, la amenaza de Dios a Adán en el pacto de las obras era que el día que comieras ciertamente morirás. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera transgredido, no habría por lo tanto conocido la muerte, porque la muerte es el castigo de Dios por el pecado. Tampoco es algo, digamos, automático o natural, ¿no? Sí, digamos que el cuerpo de Adán y de Eva y de sus descendientes pues quedó expuesto a la vida en el mundo caído. Y entonces, poco a poco se va desgastando, envejeciendo, decimos nosotros, hasta que vuelve al polvo, porque
Polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿no? Dice el Señor en Génesis 3. Bien, pues la muerte no es algo natural, es la paga del pecado, y entonces esto pues se puede ya de una manera general también ver el por qué la muerte de Cristo fue una humillación para él, porque él en su naturaleza humana nunca había pecado y en su naturaleza divina él era el autor de la vida, el Dios vivo y verdadero y el autor de la vida, el autor de la vida, el Padre de los espíritus de toda carne, en su naturaleza divina. Entonces no se corresponde a que el Mesías, el Cristo, Dios hombre, pasara por la muerte. No es algo que se corresponde ni a su santidad ni a su naturaleza. Y sin embargo, él lo pasó voluntariamente, lo tomó voluntariamente, y la muerte no fue un accidente para Cristo. La muerte no fue algo sobrevenido o algo, una casualidad, ¿no? Como aquel que, bueno, pues coge el coche un día y, entre comillas, por casualidad, ¿no? Pues encuentra la muerte en la carretera, ¿no? O que sale a la puerta de la calle y por casualidad lo atropella un coche. Eso fue según el propósito de Dios. El propósito, el decreto de Dios, tal como leemos en el libro de los Hechos. En la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 2. En el versículo 23, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, los autores materiales de la muerte de Jesús, como sabemos, pues fue los tanto los dirigentes judíos como también las autoridades romanas, ¿no? Que se concertaron para condenar a Jesús. Pero esto daba cumplimiento, lo que vimos también esta mañana, daba cumplimiento a los planes de Dios, al determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Y está hablando del consejo, está hablando por lo tanto también de este consejo en la Trinidad entre el Padre y el Hijo, por el cual pues el Padre iba a dar al Hijo un pueblo y el Hijo pues aceptaba voluntariamente venir a ser pues hacerse hombre para comprar la salvación de él, efectuar y comprar la salvación de él pues por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, pues esta muerte en sí mismo es la paga del pecado. Y bueno, pues por otra parte, ¿qué es la muerte, no? ¿Qué es la muerte? Es lo que podemos ver ahora a continuación en segundo lugar. La muerte en el mundo, ¿no? En la sociedad, la manera de pensar materialista que tenemos, es, bueno, pues que pierdes conciencia, ¿no? Y se acabó. Es como que algo parecido a como cuando uno se queda dormido, ¿no? Uno se queda dormido y no despierta.
La diferencia es que cuando uno está durmiendo, pues tiene sueños y no está muerto, entonces está vivo, pero la idea es esta, ¿no? La mentalidad materialista es que nuestro ser es solo materia. Y entonces también nuestra conciencia es algo solamente material, es algo solamente de que nuestro cerebro está, por así decirlo, con vida. Si le sobreviene la muerte cerebral por falta de oxígeno de sangre, pues entonces se acaba todo. Se acaba ya todo. Entonces esta es la visión materialista de la muerte. Pero sabemos que la enseñanza de la Biblia es distinta. Que la enseñanza de la Biblia, pues la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Cuando Dios creó a Adán en el paraíso, lo vemos en Génesis 2, creó el cuerpo del polvo de la tierra y después sopló en sus narices el aliento de vida. Y entonces dice que, y entonces Adán llegó a ser un alma viviente. El alma es ese elemento inmaterial, es el espíritu dado por Dios. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, es inmaterial. Por lo tanto, el alma que recibe cada ser humano de Dios es también, pues, inmaterial, no se puede ver, ¿no? No es que sea una parte de Dios, como enseñan los panteístas, Nueva Era, etc., ¿no? Que dicen todos somos dioses, ¿no? No es eso, es una creación de Dios, ¿no? De la misma manera que Dios creó a los ángeles, que son también espíritus, y no son Dios. Pues entonces, cada ser humano tiene su propia alma, que está unida a su cuerpo desde el mismo momento de la concepción. Desde el mismo momento en que está esta nueva vida en el vientre de las madres. Bien, pues entonces es el alma lo que anima al cuerpo. Es el alma que, tiene su sede, sí, en el cerebro, pero no está limitado al cerebro, ¿no? La que, gobierna la vida y, dice de ir ahí y vamos y hacer esto y lo hacemos. Es la parte directora de nuestro ser. Y si nuestro ser, si nuestro cuerpo material, nuestro hombre exterior se desgasta hasta que se llega a no funcionar más, entonces el alma no está aprisionada o encerrada en los límites del cuerpo, ¿no? Y entonces el alma continúa viviendo. Y entonces esto es lo que vemos también en lo que es la muerte, ¿no? La muerte en la Biblia es la separación del espíritu, del alma, con el cuerpo. El alma continúa viviendo y el cuerpo, comienza ese estado de desintegración, ¿no? Y bien, pues todo esto conviene tenerlo en cuenta porque es que lo que vamos a tratar ahora, a continuación. Todo esto es, ¿por qué lo decimos? Pues porque a continuación vamos a tratar acerca de la muerte de Cristo y de lo que ocurrió después de la muerte de Cristo. Cuando Cristo moría en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Cristo no iba a morir. El espíritu de Cristo, en el Evangelio de Lucas, cuando estaba Cristo en la cruz y había el ladrón a su lado, que uno estaba burlándose de él, el otro salió en defensa de Jesús y le dijo: tú no tienes ningún temor de Dios, incluso en esta hora. Este hombre nosotros estamos recibiendo lo justo, pero este hombre era inocente. ¿Y qué respondió Jesús?
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma, pues, de Cristo no iba a morir, como tampoco iba a morir el alma del del ladrón al cual, pues, Dios le perdonó todos los pecados y lo justificó para salvarlo, para que pudiera estar ese mismo día en el paraíso, juntamente con Jesús y con Dios. Y bien, pues entonces vemos que esto es conviene tenerlo en cuenta, porque la muerte de Jesús fue real. La muerte de Jesús no fue ninguna apariencia. La muerte de Jesús fue real y fue la separación de su alma con su cuerpo. ¿Y el cuerpo suyo qué le ocurrió? Pues dice que fue sepultado. En eso consistió su humillación, primeramente, en ser sepultado, en ser enterrado. Hay que decir que sabemos que Cristo murió en la muerte de cruz. Y la muerte de cruz era una muerte de oprobio, era una muerte de maldición. A los que morían en la cruz, los cuerpos no se enterraban normalmente. Los cuerpos eran dados, pues, a los animales o a las bestias, ¿no? Y bueno, pues si acaso le concedían a uno el ser enterrado, iba a una fosa común. Entonces vemos aquí, con todo y con eso, aunque Jesús, fue muerto y fue enterrado, y eso era algo que no se correspondía a la dignidad de su ser y de su santidad, con todo y con eso, vemos a que Dios, ¿no?, honró a Cristo después de la muerte. ¿Por qué? Pues que leemos en los evangelios que hubo, creo que fue José de Arimatea, en el evangelio de Marcos, que fue y pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, para sepultarlo, en un sepulcro nuevo, cavado sobre la peña, sobre la tierra, sobre la roca. Un sepulcro, digamos, de distinción. Y entonces en eso, pues, se estaba cumpliendo también, pues, las palabras de la profecía de Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, que en el versículo 9 se dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El sentido de este versículo seguramente sea que, aunque se dispuso que fuera ahí a ser enterrado, pues ya digo, con los impíos en esta fosa común o esta muerte de impío, él tuvo una sepultura con los ricos, ¿no? Y eso que ocurrió cuando Cristo fue puesto en la roca, en esa roca que nadie, no la había utilizado a nadie. El Padre honró, aún así en este momento de la muerte, ese gran momento de humillación, honró también a su Hijo. Bueno, pues leemos el texto que nos da el Catecismo Mayor aquí, cuando habla de la sepultura de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Este resumen del Evangelio que nos da el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Y ahí leemos: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bien, pues entonces, Él fue sepultado, el cuerpo, pues, fue separado del espíritu. El cuerpo, durante estos 3 días, que aquí dice, ¿no?, al tercer día
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, desde el día de su momento de su muerte en la cruz hasta su resurrección el primer día de la semana por la mañana, ¿no? El domingo por la mañana. Este tercer día, pues entonces el cuerpo de Cristo no conoció corrupción, no comenzó su putrefacción, ¿no? Entonces esto es también lo que volvemos al libro de los Hechos. En el capítulo 2, en el versículo 29 y 30. Varones, es la predicación del apóstol Pablo en Pentecostés. Varones hermanos, el patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección, la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. El alma de Cristo no se quedó en el sepulcro, por supuesto, hemos visto, decía que estarás conmigo en el paraíso, al ladrón en la cruz. El alma no fue dejada en el sepulcro. Y dice, su cuerpo no vio corrupción. Lo envolvieron pues, con especias, etcétera, y después, ¿qué pasó? En muy poco tiempo, es posible también pues, de pensar que Dios lo guardó y lo preservó, de que el cuerpo comenzara pues, su proceso de descomposición, ¿no? Aunque fue realmente muerto. Aunque su alma realmente estuvo separada del cuerpo y el cuerpo fue dejado sin vida, pues se quedó sin... no llegó entonces ni siquiera a comenzar a descomponerse. Bien, pues entonces vemos que lo que esto significó, dice, continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día. Entonces, lo que acabamos de leer en el Hechos capítulo 2, sabemos, es una cita del Salmo, a ver si alguien lo sabe así, pues, 22. Inmediatamente. 22. No, señor. El Salmo 16. El Salmo 16. Bien, pues entonces, el Salmo 16 es una cita literal de lo que acabamos de leer, ¿no? Que no dejarás a mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después también, pues está hablando en la cita de Romanos 6.9. Romanos 6.9. Allí leemos: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque resucitó. ¿Esto qué significa? Que hasta resucitar, la muerte se enseñoreó de Cristo. Es lo que dice aquí el Catecismo Mayor cuando dice que estuvo bajo el poder de la muerte. Estuvo, por lo tanto, bajo el poder de la muerte en el sentido de que su cuerpo estaba sin vida y estaba pues separado de su espíritu. Y bien, pues entonces vamos a leer también la última cita de Mateo 12:40. Mateo 12:40. Dice, es cuando habla Jesús de la señal de Jonás, ¿no? Hemos estado hablando también de señal en esta mañana. Entonces dice, porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, durante este tiempo, 3 días y 3 noches, nuestro Salvador pasó realmente por el mismo estado de la muerte que todos los seres humanos, que todos los hombres. Y ya hemos dicho, pues, que esto no se corresponde ni con su dignidad, con su naturaleza, ni su santidad. Pero bien, pues vemos esta última cláusula, esta última frase de esta respuesta, que es lo que concluye, dice: lo que ha sido expresado de otra manera en estas palabras descendió al infierno, o descendió a los infiernos. Sabemos un poco, nos suena un poco esta frase, ¿qué es? ¿De dónde aparece? Es una frase del llamado Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles, que es, digamos, la primera, podemos decir, confesión de fe, ¿no?, de la Iglesia cristiana. Y bueno, pues hay iglesias, ¿no?, bastantes iglesias. La iglesia, por ejemplo, ya para empezar la papista, la romanista, ¿no?, que lo están recitando en cada misa, ¿no?, en cada culto, continuamente. Bueno, pues nosotros no lo hacemos, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque, bueno, aunque pensamos que las confesiones de fe y los catecismos tienen su papel en la iglesia para la enseñanza, y la razón, y bueno, y la prueba está en esto, que estamos, pues, siguiendo esta enseñanza, viéndola, ¿no? Pero, digamos, no incluirla dentro de de lo que es el culto, porque para que la gente lo recite como si fuera una misma lectura de la palabra de Dios, porque no es palabra de Dios, ni la confesión, ni el credo de los apóstoles, ni la confesión de fe de Westminster tampoco, ¿no? Con todo el aprecio que le tenemos, ¿no?, no es palabra de Dios. Y esto significa, por lo tanto, que al no ser palabra de Dios, está abierta también a la posibilidad del error. Y entonces, digo todo esto porque hay que considerar muy bien esta cláusula, esta pequeña frase del Credo de los Apóstoles, que dice que Cristo descendió a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos, para ver si realmente esto es bíblico. Porque sabemos que hay iglesias o partes o ramas del cristianismo que lo interpretan literalmente. Ejemplo, los papistas, ¿no?, la iglesia romanista, y después también los luteranos, que aunque sean protestantes, pero también tienen mucho de católico, ¿no? Bueno, pues entonces ellos sostienen esto, que en base sobre todo a por el peso de este credo, pues se mantiene esta visión de que Cristo, después de morir, fue a los infiernos. ¿A qué hacer? Pues ellos dicen, a predicar, pues a las almas que estaban allí, ¿no?, el Evangelio, que aquellos que estaban condenados pero que nunca habían oído el Evangelio, ¿no?, entonces para que tuvieran una oportunidad de salvarse. Entonces, bueno, esto bueno, suena un poco muy, así de entrada, como muy fantasioso, ¿no?
muy fantasioso. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que Jesús le dijo al ladrón: estarás conmigo hoy en el paraíso. Después también esa visión de ir a predicar a las almas en el infierno para que se puedan salvar, eso parece como que como muy fantasioso, ¿no? Como que alguien se pueda salvar fuera de esta vida. Y esto pues es lo que también ha desarrollado con el tiempo, porque cada idea pues es como que se echaran piernas, le crecieran piernas y echaran a andar, y al final llegan hasta sus últimas consecuencias. Pues llega toda la cuestión del purgatorio, y entonces pues que hemos de estar orando por los muertos, ¿no?, para que se puedan salvar de una manera parecida, puedan salir del purgatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la verdad es que tenemos que decir que como reformados no estamos de acuerdo con esta visión de que Cristo descendió a los infiernos. Entonces, una de dos: o esta frase no tendría que estar como tal, o si está, la tenemos que explicar y entender bien a qué se refiere. Hemos de decir que el credo de los apóstoles, a pesar del nombre, no fue escrito por los apóstoles. Es sí la confesión de fe pues más antigua, sí, pero bueno, se considera que es del siglo IV, es decir, que ese fue incluso posterior al concilio de Nicea del año 325. Sí, que es antiguo, pero que ya habían pasado 4 siglos desde los apóstoles hasta este credo, ¿verdad? O símbolo. Así pues, no es directa creación de los apóstoles. Bien, pues entonces, como digamos una obra humana, pues se puede dar ese problema que digo de que sea una equivocación o un error sin que nos rasguemos las vestiduras. Sin que esto, pues estemos diciendo de que esto, pues estamos diciendo una barbaridad, ¿no? Pero no es así. ¿Hay de alguna manera cómo se pueda recoger este sentido del descenso a los infiernos? Bueno, pues los reformados así que lo decimos. Lo decimos en el sentido de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Los sufrimientos de Cristo, particularmente del alma de Cristo en la cruz. Porque recibió la ira de Dios por el pecado. Y el alma humana de Cristo, aunque era santa, ella se había visto separada de Dios. Y eso es precisamente lo que ocurre en el infierno. En el infierno, las almas de los que han muerto y que se han condenado porque han muerto en sus pecados sin arrepentirse y sin creer en Cristo, están en sufrimientos, no físicos, porque no tienen cuerpo, el alma, pero sí en sufrimientos del alma por estar separado de Dios, bajo grandes tormentos. Entonces vemos a que sí, Cristo gustó no solamente los poderes de la muerte física, sino también gustó en el alma estos tormentos del infierno. En ese sentido sí que lo reconocemos, pero no creemos esta, digamos, historia de que Cristo, el alma de Cristo, fue a los infiernos para predicarles. Sabemos que sí, por supuesto,
por supuesto, pues se basan, pues, supongo que lo sabéis, ¿no?, en este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, cuando está hablando, pues, primeramente de Cristo. En el versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba, mientras que se preparaba el arca, en el cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por el agua. Entonces se basan en esto, en que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue vivificado en el Espíritu. Vivificado en el Espíritu podría ser también vivificado por el Espíritu. E mayúscula. Él fue vivificado por el Espíritu. E mayúscula. En nuestras versiones está en minúscula, en la Reina Valera. Al ser una opción de traducción de la Reina Valera, se mantiene, porque así lo tradujo él. Pero esto bien puede significar lo que dice en Romanos 1:4, que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 1:4, leemos allí. Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces fue vivificado por el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, en el cual, en el Espíritu Santo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez, los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba. Y resulta que en la segunda carta de Pedro, esta es la primera, pues en la segunda carta de Pedro, leemos en el capítulo 2, versículos 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado en el infierno con cadenas de oscuridad, y esto también lo vamos a ver ahora, los entregó a ser reservados para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia. Noé estuvo predicando la justicia al mundo antiguo. Noé fue predicador al mundo antiguo, mientras que estaba haciendo durante muchos años el arca, también estuvo predicando el arrepentimiento a la gente. Lo desecharon, su palabra, y entonces vino al final el juicio que él había anunciado. Entonces nos viene a decir esto, volviendo a Primera de Pedro, que el Espíritu, que Cristo fue por el Espíritu Santo en la predicación de Noé al mundo antiguo. Noé predicaba por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8. Cristo mismo estuvo pues predicando a través de Noé. Y bien, pues dice, los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados, sí. Noé estuvo predicando a los del mundo antiguo, y sus espíritus, después de muertos, son encarcelados, están en prisiones de oscuridad, como hemos leído aquí, reservados para el juicio, como leemos en 2 de Pedro capítulo 2. Es decir, Noé se predicó con vida a estos espíritus que ahora están en el infierno. Porque, como dice
pues el Salmo 95 que hemos cantado, ¿no? Si oyereis hoy su voz, la voz de Dios, por la predicación del Evangelio, no endurezcáis vuestros corazones, porque dice que aquellos que lo hicieron no entraron en su reposo, en la tierra prometida. Pero es un tipo también y una figura de la salvación. Y aquellos que desobedecen, endureciéndose contra la predicación del Evangelio, no entran en el reposo de Dios, sino que acaban en condenación. Ellos mismos se condenan. La ira de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 36, está sobre ellos porque no creen en el Hijo de Dios. Así pues, vemos la tremenda importancia de escuchar la voz de Cristo y no desechar a aquel que nos habla ahora desde los cielos por medio de sus predicadores. Entonces Cristo sí descendió a los infiernos de esa manera, sufriendo los dolores de la muerte, sobre todo los dolores del alma, de la separación de Dios. Y bien, pues Él, lo que nos dice en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, nada tiene que ver con esta supuesta predicación, ¿no?, en los infiernos. Cristo, pues, pasó realmente por la muerte, y bueno, esto ya lo veremos más adelante y con esto ya concluimos. El resultado de esto es que Él ha ganado a la muerte. Cristo venció al diablo y a los demonios en la cruz. Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Colosenses 2:15, vemos como Cristo venció al diablo, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Cristo también ha vencido a la muerte. ¿Cómo? Muriendo primeramente Él mismo y después resucitando. De esa manera, Él ha vencido la muerte y ha traído, por tanto, este nuevo principio, ¿verdad?, de vida y de vida eterna. De la misma manera que el pecado de Adán trajo la condenación y la muerte a todos los hombres, pues por pasar Cristo por la muerte y salir vencedor de la muerte, Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte. Y esto es, pues, para que lo tengamos nosotros, pues, bien presente. Se está agotando la batería. La batería se está agotando. Rápido. ¿Sí está puesto eso? Ya. Vale, ya está bien. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha vencido la muerte. No lo vemos todavía nosotros porque nuestros cuerpos son todavía mortales y todavía no ha habido la consumación de los siglos, ¿no? No ha habido, pues, no se han cumplido todas las cosas, ¿no?, que están prometidas, pero son seguras, son firmes.
porque es que ya Cristo lo ha realizado. Es solo cuestión de tiempo, hermanos. Es solo cuestión de tiempo para que lo veamos. Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.